Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilos, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti juicioso y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de este modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Bien, las lecturas de este domingo nos hablan de ponernos en las manos de Dios, o sea, nos hablan como de los tipos de personas. Aquellos que confían en Dios, aquellos que descargan toda su vida, sus preocupaciones en el Señor, y aquellos que quieren caminar solos. Aquí es donde uno se tiene que preguntar en dónde está puesta nuestra confianza, nuestra fe, en dónde estamos colocando nuestra vida. Empieza San Pablo diciendo, hablando en la primera lectura, empieza el profeta hablando de ese rey humilde, ese rey victorioso, ese rey sencillo pero poderoso. Entonces, este es el rey que vamos a presentar. Entonces, este es el Dios. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que muchas veces hay gente que no confía en Dios, hay gente que no pone su vida en el Señor porque no lo conoce, ¿sí? Una frase bien bonita del Evangelio donde Jesús habla de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces uno puede decir, hay gente que no cree en Dios, hay gente que no confía, y es porque no lo conocen. O sea, sí ha escuchado hablar de Él, claro que sí, han escuchado hablar de Él, pero todavía como que no conocen esa profundidad del amor, esa profundidad de la misericordia que Dios tiene para con todos. Es como cuando uno mira a una persona y uno sabe que esa persona existe, y uno sabe lo que esa persona es, pero cuando uno empieza, vamos a decir esta palabra, a aprovecharse en buena manera de lo que esa persona hace o dice, entonces uno empieza a conocerlo. Y cuando uno empieza a conocer a esa persona, uno dice, wow, qué persona tan importante, qué persona tan especial, qué persona tan grande. Eso pasa con Dios. Muchos de los cristianos lo han escuchado hablar de Dios, pero todavía no lo conocen, o sea, no saben la importancia, la grandeza, todo el espíritu de amor y de misericordia que Dios tiene. Entonces, la primera lectura es como la presentación de ese rey, la presentación de ese rey. Una palabra de Benedicto XVI decía, acérquense a Cristo, Él no quita nada, Él lo da todo, pero acérquense, que es que quizás lo vemos de lejos y no nos hemos acercado. Eso nos pasa también con Dios.
lo vemos de lejos, sabemos muchas cosas de Él, pero es como si estuviéramos en una distancia lejana. Acerquémonos más. Y entonces, cuando nos acerquemos, podemos conocerlo. Y aquí viene la segunda lectura. Cuando vamos conociéndolo, nos vamos adhiriendo a su amor, a su vida, y eso va a hacer que nosotros vivamos en el Señor, que coloquemos nuestra confianza en el Señor y que ahora sí podamos tener una vida en el Señor. La segunda lectura habla de los que viven en el Espíritu y los que viven sin el Espíritu. Entonces, cuando uno confía en Dios y cuando uno sabe el tipo de Dios que tiene, la grandeza de Dios que tiene, ya la vida de uno es diferente. Yo decía por estos días, a veces uno como que quisiera actuar mal, ¿cierto? Uno se cansa como de ser bueno, uno se cansa como de pagar con amor, de pagar con honestidad, de pagar con respeto. Entonces uno dice, ay, me cansé de ser bueno, ya me vuelvo malo, o me cansé de hacer este favor. Pero cuando uno camina con el Señor, uno no es capaz de cambiar. O sea, quizás uno lo dice, pero a la hora del acto uno no es capaz. O sea, ponernos en otro papel cuando ya hemos profundizado en la vida de Dios es muy difícil. Entonces la tarea es como que todos se enamoren de Dios, que todos se adhieran a Dios, y entonces, claro, la vida de cada uno de nosotros será diferente, porque quien ha conocido a Dios o quien conoce a Dios y profundiza en su amor y en su misericordia, le es muy difícil cambiar de cera. O sea, le es muy difícil cambiarse al otro lado, en otro camino, porque ya está marcado por el Señor. Y eso es lo que San Pablo dice, vivamos en el Señor. Y aún más el Evangelio, viene Jesús a decirnos, acérquense a mí todos los que están cansados y agobiados. A mí me parece que la carga de Jesús es la más pesada de todas, pero Él dice, mi carga es llevadera y mi yugo es suave, mi carga ligera. Y uno dice, wow, yo pensé que la carga de Jesús era más pesada. Y la verdad lo es. Pero entonces, ¿por qué Él dice que es suave? Porque Él lo hace con amor. Porque es mucho, porque son muchos problemas, porque somos muchos los que estamos con Él, pero lo hace con amor. Y cuando uno hace las cosas con amor, no pesa. Cuando uno hace las cosas con pasión, no pesa. Volvemos a lo mismo de la segunda lectura. La segunda lectura que habla de que quienes viven en el Espíritu, entonces por más que se quieran cambiar, ya no pueden. O sea, por más que quieran hacer algo malo, ya no lo pueden hacer. Porque ya eso no es parte de la vida de nosotros. Y la gente le dice a uno, usted es que es bobo, no sirva más, no ayude más. Pero uno le dice, es que a mí no me pesa esto, a mí no me cuesta ayudar. Quizás hacia afuera se ve como un trabajo muy fuerte, como un trabajo muy pesado, pero para mí yo lo hago con amor, yo lo hago con alegría, yo lo hago con respeto y a mí esto no me cuesta. ¿Por qué? Porque este soy yo, esta es la esencia. Entonces, este domingo, Día del Señor, tres cosas bien importantes. Profundicemos más en Dios, profundicemos más en su amor, profundicemos más en su servicio. Podemos creer en Dios, pero todavía nos falta explorar las acciones de Dios. Yo creo que es una frase bien interesante. Si yo les preguntara, ¿creen en Dios? Todos dicen, sí creo, sí creo. Pero ¿han explorado las acciones de Dios? Cuando uno explora las acciones de Dios, el comportamiento es otro. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a explorar en esas acciones, primera lectura. Luego, explorando en esas acciones, nos vamos a enamorar de Él y vamos a caminar en ese espíritu. Y caminando en ese espíritu vamos a hacer obras buenas, vamos a hacer obras diferentes, no nos vamos a cansar. Y vamos a entender ahora sí el Evangelio, porque el yugo de Jesús es suave y ligero, porque lo hace con amor y aunque sea mucho no pesa. Y aunque sea difícil no pesa, porque cuando se hace con amor no pesan las cosas. Entonces, eso es, acerquémonos. Y con Jesús llegamos al Padre. Con Jesús llegamos al Padre. Entonces, que este domingo, Día del Señor, podamos acercarnos a Dios, explorar más en las acciones de Dios, caminar en los caminos del Señor, entregarle nuestra vida a Él y entender que con Él nuestra vida es ligera y es pasajera, no se hace pesada. Si te está pesando el yugo, si te está pesando la carga, es porque lo estás arrastrando solo sin el Señor. Arrástralo con el Señor o cárgalo con el Señor y va a ser ligero y va a ser suave. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.